Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Daniel Churba, estoy comenzando este tercer video de la serie. Hoy les voy a estar presentando a una autora que para mí es muy importante en muchos sentidos. Me ha acompañado durante muchos años y he disfrutado y disfruto cada vez que leo algo de ella. Se llama Liz Green y ahora ya la voy a ir presentando. Eh, Bueno, tenemos mucho material para ver hoy. Estoy contento, me parece que va a ser muy interesante. Creo que va a ser un video realmente fantástico por los temas que vamos a ver y me gustó mucho la selección para presentarles hoy. Bueno, antes de empezar les quiero recomendar a la persona que me está acompañando y me está ayudando en todo lo que tiene que ver con este camino de aprendizaje en lo tecnológico y lo audiovisual, todo el aprendizaje para hacer estos videos. Se llama Ornella Tarico, Tarico como suena, con doble C, y el mail de ella para aquellos que quieran y necesiten aprender todo lo que tiene que ver con lo audiovisual y quieran hacer videos o cuestiones relacionadas con eso, es ornetarico@gmail.com. Realmente se la recomiendo como profesional y también como persona. Es muy buena. Bien, vamos a comenzar entonces con la temática de hoy. Estamos en un contexto, todos lo saben, no hace falta decirlo, de muy difícil, de mucho padecimiento, de mucho sufrimiento, de mucho estrés. Y me parece que el tema de hoy es vital, realmente es muy importante, porque tiene que ver con aquello que nos da un respiro, digamos, una posibilidad de atravesar momentos difíciles. Nos da de alguna manera la calma o la sensación de, dentro del contexto difícil, de momentos de disfrute, de cierta estabilidad desde lo emocional también. Y tiene que ver con aquella función que nos equilibra, que nos hace bien, aquello que sentimos que nos hace bien y también de alguna manera que nos permite conectarnos con lo que disfrutamos, conectarnos con la sensación del propio valor, eh, con aquello que sabemos que es un lugar de bienestar. Vamos a ver ahora en el transcurso del video de qué manera, cómo se va articulando estas nociones y estas cuestiones. Bueno, vamos a comenzar. Para comenzar tengo que achicar mi imagen, así voy como ocupando mi lugar en la palmera. No me es difícil siendo de Virgo. Bien, y ahí vamos a comenzar. Ahí la tenemos a Liz Green. Le puse el título Amar a Liz Green por más de una razón, porque el tema de hoy tiene que ver con aquello que amamos. Hoy vamos a hablar de un seminario sobre Venus y sobre la función que cumple Venus, pero también por lo que me genera a mí la lectura de ella, de Liz Green. Realmente es una de mis autoras favoritas y creo que va a ser la invitada más frecuente en este espacio. Bien, vamos a comenzar con la presentación de Liz Green. Esto es tomado de la página de ella, de astro.com. Ella posee un doctorado en psicología, es analista junguiana, posee un diploma en counseling del Centro de Psicología Transpersonal de Londres y un diploma de la Facultad de Estudios Astrológicos
de la cual es miembro patrocinador vitalicio. Es directora del Centro de Astrología Psicológica, que fundó en el año 1983, junto con el fallecido Howard Sasportas. Bien, y ahora voy a tomar fragmentos de una entrevista que le hacen a ella en el año 2001, que me parece muy interesante como para empezar a conocerla. Lo que a ella le empezó a atraer de lo que tiene que ver con la astrología, dice, me intrigó y quería saber cómo funcionaba. Entonces empecé a estudiar por mi cuenta. Bueno, cuenta que tenía 19 años. Y en ese momento estudiaba psicología. El interés por la psicología había empezado antes, cuando tenía 12 años, y ahí cuenta que comenzó leyendo la interpretación de los sueños de Freud, y que eso fue para ella una revelación muy, muy importante, el hecho de que tengamos los seres humanos partes de nosotros mismos que que desconocíamos, ¿sí? De nosotros mismos, era algo que ella ya tenía como una intuición, y por eso fue una revelación ese encuentro con el libro de Freud. Le interesaba entonces, a partir de ese momento, dice, leer todo lo que pudiera sobre psicología, pero también sobre literatura que tratara temas psicológicos. Bien, cuenta que hizo el doctorado, trabajó en psicoterapia convencional, ortodoxa, con técnicas junguianas, perdón, con técnicas freudianas. Todavía, dice, justamente no había tenido el entrenamiento formal junguiano. Eso fue a partir, dice, de 1980. Y tuvo formación y entrenamiento en psicología transpersonal en Londres. Cuando le preguntan sobre una definición si tenía una definición acerca de la astrología, dice que no, en un sentido estricto, como una definición que pudiéramos decir tallada a piedra, en piedra. Pero dice que es un sistema simbólico, una lente o herramienta que utiliza tipos particulares de imágenes o patrones simbólicos para darle sentido a patrones más profundos inherentes en la vida, que son de otro modo imposibles de comprender a un nivel intelectual, aunque es posible experimentarlos de otras maneras no intelectuales. Lo que quiero subrayar de esta parte de la entrevista es que ella alude a esto que tiene que ver con los patrones, ¿sí? Habla también de patrones subyacentes, y esto es algo que implica una curiosidad, digamos, un acercamiento a aquello que experimentamos como algo que funciona, ¿sí? Como algo que está, regularidades, ¿sí? Que percibimos. Por eso va a distinguir la astrología, no va a decir que no tiene que ver con una creencia, sino con algo que se experimenta, ¿sí? Alude allí a la experimentación. Y aquí habla de la conciencia, dice Liz Green, hay algo que opera dentro de las resonancias que la psicología llama conciencia, lo relaciona con lo mercurial en astrología, en el sentido, y también en el sentido de una figura ligada a la alquimia. Dice, no está limitada o confinada a patrones astrológicos. La conciencia habita y se expresa a través de esos patrones, no obstante, puede operar afuera, adentro y alrededor de ellos. Y es lo que nos permite hacer elecciones. Esta parte me parece muy importante porque rescata el valor y el espacio de las elecciones, ¿no es cierto? No hay un determinismo absoluto, como ya vimos en el video anterior, cuando hablamos del libro de Dane Rudhyar. Creo que es lo que transforma nuestro modo de responder a estos patrones, o sea, lo que tiene que ver con la conciencia y los cambios en la conciencia, ya sea que simplemente
seamos el patrón y lo representemos ciegamente, que es lo que sucede en todo el reino animal, o bien que traigamos ese elemento a la conciencia y lo enfrentemos. El patrón no desaparece en ese instante, sino que adquiere más notas en su acorde. Esto me parece muy interesante en el sentido que tiene que ver con esto. Al reconocimiento del patrón se le agrega la complejidad de vivirlo, de poder vivirlo de diferentes maneras, de maneras más o menos ricas. Y eso es lo que tiene que ver con la conciencia y los cambios que se van dando en lo que ella ahí va describiendo en relación a la conciencia. Bien, entonces dice que la astrología es simplemente un conjunto de símbolos que describen patrones. Dice, no sé qué son esos símbolos, excepto que parecen emerger orgánicamente como contenedores de una multitud de patrones complicados y en conflicto que se conectan de alguna forma. Están allí, los percibimos, los notamos y hacemos conexiones entre ellos. Y acá viene lo que les decía antes, ¿no? Dice, creer en astrología no tiene ningún sentido para mí, es un sinsentido decir creo en ella, porque el creer es algo que uno hace cuando no tiene experiencia directa. La astrología es algo que requiere experiencia y participación activa para ver si tiene algún significado o relevancia. Entonces es como decir, ¿crees en tu automóvil? No, solo lo conduzco. No tengo idea de cómo echa a andar, pero si funciona, pues bien. Bueno, creo que todo esto es claro y es muy importante en el sentido de el interés, ¿sí?, que genera la percepción de los patrones y aquello que funciona, que es algo muy virginiano, que es algo que tenemos en común con Liz Green, ¿no?, el ser virginianos, y esta percepción y interés en investigar patrones va más allá de el paradigma epistemológico histórico de turno, ¿sí?, en el sentido de si es algo que está validado o no por el paradigma epistemológico. Bien, bueno, estamos en la última parte de la presentación de Liz Green. Dice que la inspiración de ella ha provenido mayormente desde afuera de la astrología, tiene que ver con diferentes sistemas simbólicos, pero también con la literatura, la poesía, el teatro, la ópera, Shakespeare, Joseph Campbell sobre mitología, también Marie Renaud, una novelista que trabaja mucho con mitos, ficcionalizándolos, el poeta Yeats y el escritor Thomas Mann, así como las leyendas del rey Arturo, Platón, los neoplatonistas y Marsilio Ficino. Entonces vemos ahí las diversas corrientes o intereses de las cuales se fue nutriendo Liz Green. Bueno, enfatiza de vuelta esto que tiene que ver con la importancia de la literatura y la psicología. Y ahí vemos lo que les decía antes, es una entrevista del 2001 que le hace Nick Campion. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el seminario de ella, que se encuentra en el libro Los planetas interiores, que es un libro que reúne seminarios que dio Liz Green y que también dio Howard Sasportas, cada uno por su lado, digamos. Y en ese libro hay seminarios sobre Venus, Mercurio y Marte. Por eso se llama los planetas interiores, son los planetas que tienen que ver con, de alguna manera, en lo psicológico, la estructura de la personalidad, más allá de lo que serían los luminares, ¿no?, que serían el Sol y la Luna, que de hecho hay otro libro de esa serie que se llama exactamente así, los luminares. Bien, vamos a ver el seminario que se llama La Gran Meretriz, Mitología y Psicología de Venus.
Este es un libro del año 1993. El seminario fue seguramente unos años antes que la publicación del libro, porque Howard Sasport fallece en el año 1992. Y si bien no encontré exactamente el año de los seminarios, obviamente es un poco anterior al 93. Bueno, vamos a comenzar entonces con el contenido, ¿sí? Empieza Lee Green hablando de la figura de la meretriz del templo, una figura sagrada en Sumeria, Babilonia, Egipto e India. Dice, no fueron jamás prostitutas en el sentido en que hoy entendemos el término. A la diosa, tal como se ve en el diagrama, ahora vamos a ver un diagrama, se la llamaba Hathor en Egipto, Inanna en Sumeria, Ishtar en Babilonia y Afrodita en Grecia, antes de convertirse en la Venus romana. La meretriz del templo encarna y canaliza la esencia de Eros, que es el don de la deidad al ser humano. Es sagrada debido a la diosa a quien sirve y a la honrosa tarea que realiza y simboliza la extraña paradoja que encontramos en Venus. Esta misteriosa fusión de la sexualidad sagrada y prófana que se burla de las interpretaciones morales ordinarias. Bien, aquí quiero resaltar este punto, ¿no?, de la sexualidad sagrada y prófana, y que esto va más allá de el marco moral habitual, ¿sí?, el que conocemos, el que nos forma, el que tiene que ver con nuestro imaginario. Entonces tenemos hasta ahora esta figura de la meretriz del templo, esta diversidad de culturas en las cuales aparece y todo lo que implica en el sentido, por un lado, mitológico y por otro lado, la función a la que va a dar lugar esto. Dice, la palabra cortesana implica cultura, estilo, habilidad en las artes amatorias, un poco como la geisha japonesa. El papel de la meretriz sagrada era servir como un cáliz para el poder de la diosa. Es el equivalente arquetípico del rey, que sirve como receptor del poder de la deidad solar sobre la tierra. Bien, pasamos a esta placa. Va a hablar de otra figura, que son las hetairas. Dice que en la antigua Grecia, las hetairas, de quienes Afrodita era la patrona, formaban una importante clase social. Constituían la alternativa al matrimonio en polarización con el papel estrictamente lunar de la esposa griega. Bueno, aquí aparece la primera referencia a la tensión, podemos decir, complementaria con la función lunar. Nosotros vimos la función lunar en el primer video, ¿sí?, en donde vimos el libro Las Lunas de Eugenio Caruti. Para aquellos que no lo vieron, pueden verlo. Es el primer video de esta serie. Acá les decía, aparece la primer tensión complementaria con la función de la luna, ¿sí? La función de la luna, vamos a recordar un poco, tenía que ver con aquello que produce la posibilidad de un cuidado, de una nutrición emocional, aquello que da la posibilidad de una protección, ¿sí? Bueno, tienen estos serían como unas palabras claves relacionadas con esa función. Y esta otra función, la función venusina, va a tener que ver, por su lado, ¿sí?, con aquello, no en lo que vamos a sentirnos protegidos, cuidados, nutridos emocionalmente, sino que va a tener que ver con aquello en lo cual nos descubrimos, ¿sí?, en todo lo que nos causa placer, satisfacción, en lo que valoramos. Estoy adelantando cosas que vamos a ir viendo en el video.
para dar una idea, ¿sí?, de lo que estamos, del contraste que estaba mencionando entre la función lunar y la función de Venus. Bien, volvamos a las hetairas. Dice que tenían un gran dominio de las habilidades sociales y parte de su arsenal de recursos eran las sutilezas del cortejo y el ofrecimiento de una compañía intelectual y estética. El mundo de la hetaira era sumamente especializado y estilizado e incluía la dimensión de portadora de cultura de Afrodita. Presidía también, la diosa presidía también el uso de las fragancias, cosméticos, aceites y pociones de amor. Y de ahí viene, dice, la derivación de la palabra, ¿no?, afrodisíaco. El afán de refinamiento, de aportar armonía a lo que es vasto y tosco, de expresar la fantasía mediante formas hermosas, es un impulso innato en el ser humano, así como nuestra necesidad de crear belleza. Bien, van a ver que a lo largo del video, de las placas, algunas frases están resaltadas en rojo, es porque por algún motivo me parecieron importantes, más importantes, para resaltarlas o para detenerme, ¿sí? En este caso aparece lo que tiene que ver con la belleza y con este afán de armonía y de refinamiento, ¿sí?, como algo ligado a lo humano. Dice, esto nos dice algo más sobre Venus, que a ella no le conciernen los compromisos que vinculan a través del tiempo, Saturno, ni refleja tampoco el sentimiento ni la idealización del amor romántico, que eso lo vincula a Neptuno. Dice, el despertar del sentimiento erótico es una profunda separación, tanto psicológica como física, de la fusión con el padre o la madre, porque por mediación de él no solo nos volvemos mortales, sino también libres. Bueno, aquí hay una primera referencia también a este tema de la libertad, que va a estar asociado, va a ser otra de las asociaciones ligadas a lo venusino. Bien, y aquí tenemos un cuadro de resonancias mitológicas ligadas a Venus, que me parece muy interesante y muy completo. Me parece importante incluirlo, compartirlo. Alguna de estas resonancias las vamos a ver a lo largo del video, no vamos a llegar seguramente a ver todas, pero me pareció importante poder incluirlo también. Bien, vamos a comenzar entonces con algunos aspectos, o a continuar con algunos aspectos ligados a la mitología, ¿sí?, de Venus. Dice que la relación de Venus con Tauro no se basa en promesas morales o códigos sociales abstractos, sino más bien en la necesidad de volver permanente una situación cualquiera que nos proporcione placer, satisfacción y sensación de que valemos, ¿sí? Esas tres cosas, que ahí las puse también como título de la placa, son el camino, la vía para encontrarnos a nosotros mismos, como decía antes, una vía de autoconocimiento, y también una forma de construir aquello que relacionamos habitualmente con la autoestima, ¿no es cierto? Esto de la sensación de que valemos. Volviendo a la meretriz sagrada, dice que tiene que ver con el ánima o la imagen del alma. Este es un término que trabajó mucho Jung en su obra. Permite descubrir la potencia y la capacidad para el amor y el goce sin ningún vínculo emocional. Es la generadora de la fuerza creadora de vida. Es muy diferente del poder de la diosa madre lunar, cuyo derecho sobre un hombre depende del hecho de haberle dado la vida y haberlo alimentado en su infancia. En el momento en que se identifica con Venus, uno se convierte en una expresión individual de Inanna, Ishtar o Afrodita, y por lo tanto encuentra su propio valor femenino. Bien, esto de lo femenino claramente no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, sino que los hombres y las mujeres
los hombres y las mujeres tenemos la dimensión tanto masculina como femenina. Por eso esta visión de género binaria es importante, bueno, poder deconstruirla, como ya hace varios años cada vez más afortunadamente está presente esta posibilidad de bueno, no quedarnos en binarismos rígidos en cuanto a los temas de género. Bien, dice, parte del poder y del carácter sagrado de la meretriz del templo surge de la negativa a dejarse limitar por las leyes y las obligaciones de la vida familiar convencional. Ella es capaz de entregarse con abandono y de ese modo encontrarse a sí misma y descubrir su propia capacidad para el placer sin preocuparse por quién pagará el techo bajo el que se cobija. Bueno, hay varias cosas en este párrafo. Quiero resaltar primero esto de la propia capacidad para el placer, que es algo que históricamente ha estado velado, ha estado condenado, ha estado sancionado de diversas maneras, pero que en general ha sido un tabú, ¿sí? La conexión con el propio placer. Por eso la función venusina, vamos a ver ahora en breve, dice Liz Green que ha sido una de las funciones menos integradas en la sociedad moderna. Ahí estamos, justo viene esto. Dice, bueno, no hay ningún marido que la acobarde o la limite, ni está atada por las necesidades de un hijo que dependa de ella. Su propio placer y su goce es lo que llena de placer y de goce a sus sucesivas parejas, y no teme darse a sí misma, porque ella es ella misma. Bien, lo que les decía recién, en la sociedad moderna hemos perdido el contacto con este arquetipo femenino, la meretriz del templo, porque al amor erótico no se lo ve ya como algo sagrado, y la meretriz se ha convertido en una simple prostituta. La analogía moderna más próxima es la amante autosuficiente, el equivalente del griego hetaira, que prefiere vivir independientemente y sin embargo encuentra su realización como amiga y compañera erótica. De todas las deidades del antiguo panteón que personifican los planetas interiores, quizás sea Afrodita la que menos integrada esté en nuestra sociedad actual. Bien, bueno, todo esto es lo que les mencionaba recién. Es algo entonces muy importante visibilizar, ¿sí? Echar luz sobre la importancia de esta función, retomando lo que les decía anteriormente, ¿no es cierto? En este momento de tantas inhibiciones, frustraciones, dificultades, limitaciones que tenemos todos en nuestra vida, conectarnos con aquello que nos otorga una sensación de cierto bienestar, placer, disfrute, es crucial, es fundamental, tanto para la parte psicológica como para la parte incluso específicamente de la salud en un sentido integral, ¿no? Las primeras diosas del amor, Inanna e Ishtar, no están casadas y a veces se las presenta como meretrices vírgenes, una expresión que no es contradictoria porque la palabra Virgo en latín significa simplemente soltera o dueña de sí. El significado más profundo de Venus se refiere al amor por uno mismo y la autoestima. Bien, vamos a ver algunos símbolos, ¿sí? Algunos símbolos venusinos. Dice, el carácter áureo de Afrodita nos lleva a su símbolo más difundido, la manzana de oro. Aparece en muchas culturas diferentes. En el mito teutónico es Freya, la diosa del amor, quien posee las manzanas de oro, que otorgan a los dioses eterna juventud. Aparece en el mito bíblico de Adán y Eva, donde se convierte en el símbolo del conocimiento carnal,
Al comer la manzana, Adán y Eva toman conciencia del sentimiento erótico y son expulsados del Edén. Bueno, ahí viene entonces una referencia además a la historia que tiene que ver con el mito de París, el príncipe troyano. Debe ser juez en una competición de belleza entre tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita. Y ahí marca que el premio del concurso es justamente el símbolo venusino, ¿no es cierto? La manzana de oro. Y relata como la actitud de cada una de esas tres diosas, ¿no? Dice, Hera le ofrece riqueza, una buena posición y poder mundano. Atenea le ofrece el don de la estrategia y la habilidad en las artes de la guerra. Afrodita no le promete nada, se limita a aflojarse el cinturón. Como recompensa por su victoria, Afrodita le ofrece a París la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. Bueno, aquí a partir de esto es a partir de esto se desencadena la famosa guerra de Troya, ¿no es cierto? En el mito. La granada es otro símbolo venusino, considerada desde los tiempos de Sumeria y Babilonia como un símbolo de madurez sexual y de fecundidad debido a sus miríadas de semillas y a su zumo rojo. Se asocia también a Venus con las flores, en particular con la rosa, en parte porque la flor misma es sumamente sugerente, con sus pétalos aterciopelados que se cierran alrededor de un núcleo secreto. En la antigüedad y en la Edad Media la rosa fue el principal símbolo floral de la femineidad. Las azucenas están relacionadas con Venus debido a su forma de embudo y su dulce aroma. La amapola también se asocia con Venus, cuyo jugo nos adentra en un profundo estupor erótico. Estas imágenes míticas son una expresión poética de las experiencias sensuales del ser humano. Bien, ahí en esto último que decíamos, la sensualidad es algo central, ¿sí? En toda esta función venusina. Vamos a ver ahora las diferencias un poco entre Venus y la Luna, un poco les adelantaba antes. Son opuestos psicológicos, dos rostros complementarios de lo femenino. La Luna necesita pertenecer a alguien, preferentemente a una familia o a un grupo. La necesidad lunar de formar parte de una unidad puede incluir a los hijos, el país, la ciudad, los antecedentes raciales de la persona, pero está esencialmente dominada por el anhelo de pertenecer y tener raíces. Venus solo se pertenece a sí misma. No le preocupa ni el pasado ni el futuro, y aunque en el mito tiene algún que otro hijo como Eneas, no es lo que llamaríamos una diosa maternal. Afrodita Venus se entrega a cualquier dios o héroe que ella desee, no a ninguno que la necesite o la quiera. No se entrega solo porque alguien la ame. Bueno, acá vemos la independencia, ¿no? La independencia y la capacidad de decisión y de elección que tiene que ver con Afrodita Venus. Expresa un poder de atracción absoluto, no debido a lo que pueda ofrecer, afecto, cuidado, fiabilidad, sino por ser como es. ¿Sí? O sea, interesante aquí que la atracción tenga que ver con algo ligado al ser y no a un intercambio o a un cálculo de algo que implique algún tipo de garantía o de seguridad, ¿no es cierto? Dice, no hace nada para que la amen, porque ella es la esencia de la amada. La luna es empática por naturaleza, responde a los sentimientos de otra persona. Venus, la Venus mítica, en cambio, no solo no se la conoce por ser compasiva, sino que de hecho puede ser increíblemente insensible y capaz de desatar la destrucción entre los mortales, imponiéndoles pasiones inapropiadas e incontrolables. Bueno, recién veíamos el mito que desencadena la guerra de Troya, ¿no es cierto? Relacionado con esto. Dicen que la luna puede usar su empatía natural para crear en los demás un sentimiento de obligación.
Es el síndrome de déjame que te planche las camisas, te haga el té y te consuele, y entonces estarás en deuda conmigo. Que puede combinar una sensibilidad y un cuidado auténticos con una especie de trueque en la que la otra mercancía es la seguridad emocional. Venus simboliza un amor por uno mismo y una autoestima absolutos, puede dar gozosamente a los demás, pero no depende de ellos para sentir que vale. Para Venus, las relaciones, el intercambio con los demás, sirven como vehículo para la formación gradual de los valores individuales. Eso lo marqué, lo enfaticé porque me parece central, ¿sí? Lo repito, para Venus las relaciones, el intercambio con los demás sirven como vehículo para la formación gradual de los valores individuales, que a su vez son la base del desarrollo del núcleo central de la personalidad, tal como lo refleja el Sol. Nuestras elecciones en el amor son en realidad nuestras afirmaciones inconscientes sobre lo que valoramos más, sobre lo que primero percibimos y por consiguiente deseamos fuera de nosotros. Platón definía el amor como la pasión que despierta la belleza, y en lo que nos parece más hermoso es donde más claramente definimos nuestros valores. Bien, en lo que vimos recién entonces, para recapitular, hay algo que tiene que ver con los valores, que es central en la función venusina, la construcción de nuestros valores, el autodescubrimiento en ese sentido, y en las relaciones es un ámbito privilegiado en el cual se va a dar ese proceso de autodescubrimiento y de autovaloración. Bien, esta placa se llama Afrodita, vanidad y ética de la belleza. Dice que una de las características dominantes de Afrodita es su extrema vanidad. Se nos ha educado en la creencia de que la vanidad es algo terrible, se espera de nosotros que no nos miremos demasiado al espejo ni gastemos una cantidad excesiva de dinero en nuestro aspecto externo. Todo eso es narcisismo y egoísmo, cuando en realidad deberíamos pensar en el bienestar de los demás. Bueno, antes mencionaba esto del placer como algo que en nuestra sociedad, en nuestro paradigma, es algo habitualmente tabú. Acá aparece otra dimensión venusina que tiene que ver, además de con el placer, con la vanidad, con el poder prestarse atención a uno mismo en el sentido de aquello que uno justamente disfruta y valora, ¿no? Dice que la ética de Afrodita es la de la belleza, que posee su propia lógica innata, y eso lo relaciona entonces con el proceso de cómo decidimos si una persona, una casa, una pieza musical es hermosa. Es un gran misterio, pero al parecer hay leyes estéticas absolutas que definen la belleza y la armonía, y no solo para un periodo histórico dado y de acuerdo a una moda determinada, y ahí da el ejemplo del Partenón. Bueno, acá tenemos otra de las dimensiones importantes de Venus, que tiene que ver no solo con la belleza, sino también con la armonía, ¿sí? Afrodita se adorna con oro y ella misma es áurea, un atributo que nos habla de su importante relación con el sol y las cualidades solares. Su piel y cabellos también son dorados y la diosa brilla como el sol. Seduce a los hombres a la luz del día, nada de andar a tientas bajo el velo de la oscuridad lunar. Esta desvergonzada luminosidad solar es el rostro creativo de la vanidad y el narcisismo de Afrodita. Dice que Afrodita enseña el arte de amar en lugar de representar al deseo como preludio del embarazo y el parto. Este erotismo no se limita a la sexualidad, también puede expresarse en la danza y en la poesía. Bueno, esta relación de el erotismo, este vínculo del erotismo con el arte, ahí menciona la danza y la poesía, se podría extender al arte en general,
da una idea ampliada, ¿sí?, de algo que no se limita a lo que con lo que habitualmente se lo asocia, que tiene que ver, como decía ahí Liz Green, con la sexualidad. Bien, estamos en la parte ahora específicamente más psicológica del seminario de Liz Green. Dice que en relación a Venus debemos preguntarnos qué es lo que más valoro. Ninguno de nosotros puede amar a todo el mundo ni valorar todas las cosas. Buscamos personas con quienes compartir algunos de los valores que más apreciamos. Venus simboliza nuestra capacidad de dar forma e identidad a lo que valoramos y es la base de la autenticidad en nuestras relaciones, en nuestras elecciones personales. Ahí me parece importante esa palabra, ¿no? Autenticidad. Tiene que ver entonces también con animarnos a definir lo que valoramos más y bueno, y actuar en consecuencia con eso, ¿no? Dice, Libra se interesa profundamente por el proceso de aprender a escoger y Tauro por el desarrollo de la fuerza interior y de los recursos que pueden dar permanencia a los propios valores, independientemente de las consecuencias. Esta referencia a estos dos signos, a Libra y a Tauro, tiene que ver con que Venus rige los dos signos, ¿sí? En general, cada planeta rige un signo. Hay algunos que rigen dos, como en este caso. En relación a lo que ya vimos anteriormente, por ejemplo, la Luna rige el signo de Cáncer, ¿sí? Dice Liz Green, y esto lo marqué especialmente, ¿no? Me he encontrado con muchas personas que realmente no tienen ni idea de lo que desean y valoran, aunque es probable que no se den cuenta de todo lo que implica su propio empobrecimiento. Es posible estar tan desconectado de la función de Venus que uno ni siquiera caiga en la cuenta de que quiere algo. Hay en cambio un vacío, una apatía, cuyo resultado es más bien una mera supervivencia que un sentimiento de profundo placer en la vida. Dice, si una persona vive en ese estado, naturalmente no posee ningún tipo de valores individuales. Puede haber un barniz de supuestos valores que en el fondo son meras copias de lo que es aceptable para la familia o el círculo social de la persona, o puede haber incluso una filosofía o ideología que justifica la falta de deseos individuales. Pero en esos casos no existe la sensación interior de ser una persona entera. Bueno, esos últimos dos párrafos me parecen centrales. Allí lo que está distinguiendo Liz Green es lo que llama valores individuales, lo distingue de lo que tiene que ver con el imaginario social, ¿sí?, o incluso los valores familiares. Entonces, poder distinguir esas diferentes dimensiones es muy importante para llegar a justamente a una autodefinición, ¿no es cierto? Como es el título de que le puse a esta placa. Dice, en Afrodita, el frenesí del deseo deriva en una profundización y un fortalecimiento de los propios valores. Nos descubrimos a nosotros mismos al reflexionar sobre lo que amamos y encontramos hermoso, porque el objeto de deseo es un gancho que permite colgarle la proyección de lo que en nuestro interior consideramos como la mayor belleza y el valor supremo. Bien, aquí describe entonces la dinámica en la cual las relaciones, como decía anteriormente, nos permiten descubrirnos y conocer aquello que valoramos, ¿sí? A Venus le interesa la autodefinición a la que se llega mediante las relaciones, no las relaciones per se, lo que se ama como espejo de la propia alma. Si hemos de ser leales a esta dimensión de la psique llamada Venus, tarde o temprano nos desviaremos de los valores y la moral colectivos. Lo más frecuente
es que la colisión tiende a producirse en el campo del matrimonio y la familia, porque estas personas son para la mayoría el colectivo inmediato. Bien, aquí vemos una de las tensiones principales que implica la conexión con Venus, ¿no? Con esta dimensión que tiene que ver con Venus y la tensión que implica la colisión, dice, muchas veces entre los valores individuales y los colectivos. Dice: el compañero constante de Afrodita en sus malignas incursiones entre los mortales es su hijo Eros, quien dispara sus flechas desde atrás para herir a las víctimas por ella elegidas. La imagen de la flecha es muy adecuada porque realmente nos sentimos heridos por un profundo deseo. Generalmente las víctimas de Afrodita rompen los votos hechos a alguien, y no de un modo frío y calculado, ni tampoco debido a una vulgar avidez por lo que hay en el jardín de al lado, sino porque no pueden evitarlo. Y ahí dice: es la gran pasión de la poesía y el teatro, y uno se siente más vivo que nunca. Sin embargo, de un modo extraño, esta gran pasión no es un fin en sí misma, sino un vehículo, como demasiado bien saben los que la padecen cuando finalmente se desvanece. Por eso puse como título a esta placa de El deseo como vehículo, por lo que viene ahora, ¿no? Dice: es un instrumento mediante el cual el individuo descubre una escala de valores más profunda y auténtica, tanto si la relación se vuelve permanente como si se termina. Dice: Afrodita representa una profunda amenaza para el colectivo, tal como lo es en el mito, para la diosa Hera, su enemiga arquetípica. Afrodita es una diosa amoral para las normas convencionales y la gente sufre por causa de sus pasiones. Sin embargo, es también la gran afirmadora del individuo, porque desafía la interpretación colectiva de lo que es una relación correcta, ¿sí? Entre comillas, al plantear el problema emocional de los valores individuales. Acá Liz Green va a empezar a plantear qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias de la desconexión con esta función venusina. Dice que la pérdida de la autoestima es una característica atípica de la desconexión con nuestro Venus, que ninguna compensación, aprobación de los demás, ideología de autonegación, etc., es capaz de suplir. Hay una pérdida del sentimiento espontáneo de goce, de placer y de la simple confianza en uno mismo. Dice: muchos hacen grandes esfuerzos por compensar esta pérdida de autoestima, cultivando en exceso el intelecto, o persiguiendo rabiosamente el éxito mundano a expensas de todo lo demás, o refugiándose en las alturas del espíritu y negando el cuerpo, o convirtiéndose en alguien que lo más probable es que guste absolutamente a todo el mundo a fuerza de ser tan y tan bueno, entre comillas, ¿no? Pero la autoestima de Venus, dice Liz Green, que es más personal y está más centrada en el cuerpo que la autoexpresión del Sol, no puede ser reemplazada por los dones de ningún otro planeta. El Sol nos ofrece una sensación de significado en la vida, pero ¿de qué nos sirve el significado si no podemos estar felices y contentos? Bueno, esta sensación de sentirse bien, de estar feliz y contento, de cierta armonía, es central en Venus, y es muy importante para a partir de allí complementar esta otra función, que es la función solar, que tiene que ver con el significado, ¿no? Y con la realización. Bien, acá sigue enfatizando este tema del disfrute. Dice que es el fundamento de Tauro y la casa 2. Se inicia con el amor por el propio cuerpo como fuente de placer, belleza y satisfacción. No solamente el placer sexual, sino también las sencillas satisfacciones de la vida material. Pertenecen a este dominio los alimentos que comemos, la cama en que dormimos y el shampoo que usamos. Y el hecho de si nos tomamos la molestia
de decorar a nuestro gusto el piso en que vivimos. Bueno, esto es muy importante, lo que tiene que ver con lo cotidiano, con las pequeñas cosas que nos dan satisfacción en el día a día, es algo central y indica en qué grado estamos conectados o no con esta importante función, ¿no? Se trata de si nos sentimos lo suficientemente valiosos como para brindarnos placer a nosotros mismos en las cosas normales de cada día. Pasa a menudo que una mujer, una vez que ha tenido un hijo, pierde el contacto con Afrodita y con todo lo que esta imagen simboliza en su interior. Hay una buena parte de presión colectiva para que las madres sean maternales y así no se las considere egoístas y vanidosas. Aceptamos el lado venusino de una mujer joven y soltera, pero no en una casada y además madre, y tampoco en una mujer mayor. Hay contra ello una fuerte presión colectiva que parece inspirada por Hera. Afrodita no tiene edad, es una cualidad del alma, y no está restringida a las figuras juveniles y las pieles sin arrugas. Nada deprime y envejece más rápido a una mujer que abandonar su relación con este arquetipo. Bueno, acá si bien lo está diciendo, marcando específicamente para la mujer, como ya vimos anteriormente, la función venusina implica tanto a la mujer como al hombre y es importante en, en los dos sentidos, en los dos géneros. Claramente en nuestra subjetividad, tradicionalmente, históricamente, en la mujer es donde se ha dado estas inhibiciones, estas limitaciones, estos valores y estos mandatos de una manera más fuerte y más restrictiva, ¿no? Por eso lo marca acá Alice Green. Seguimos con la tensión entonces entre la Luna y Venus. Dice, ¿cómo puede encontrar una mujer la manera de equilibrar sus necesidades maternales con las eróticas? El mismo dilema se le plantea a un hombre. Su necesidad de cuidados maternales puede chocar con su necesidad del ánima, la compañera del alma, y este es el alimento clásico del eterno triángulo con la esposa y la amante. Para el hombre, la Luna y Venus representan dos lados de su propia naturaleza femenina. Históricamente los hombres han tendido a proyectar sobre las mujeres su parte venusina. Hay toda clase de problemas colectivos sobre ser un afeminado que hay hecho para un hombre, ahí está mal redactado, para que un hombre resulte difícil expresar demasiado a Venus. Bien, se entiende el sentido, ¿no? Un hombre que expresa demasiado a Venus, aparece esta cualidad esta sanción, ¿no? Moral, o esta, de manera despectiva, ¿no? Este término de lo afeminado. La rivalidad entre padres e hijos es un rito de pasaje que nos aguarda a todos en mayor o menor grado a medida que desarrollamos el aspecto venusino de nuestra propia naturaleza. Allí donde hay deseo y atracción también habrá rivalidad, y nuestra capacidad para manejar con ingenio, integridad y confianza este dilema que nos plantea la vida depende inicialmente de lo que hayamos aprendido en nuestra infancia, hasta que podamos hacer que nuestra propia comprensión de nosotros mismos influya en la situación. Me parece muy interesante que ahí Liz Green, por un lado, enfatiza la importancia que ha tenido el desarrollo desde nuestra infancia y las vivencias con relación a la capacidad, a la mayor o menor capacidad de integrar esta función venusina y de desarrollarla. Y me parece muy interesante cómo complementa eso con el mayor grado de margen de acción que vamos teniendo mientras vamos creciendo, ¿no? Por eso en la parte final dice hasta que podamos hacer que nuestra propia comprensión de nosotros mismos influya en la situación. Bien, ¿qué pasa cuando la función venusina se proyecta? ¿Sí? Cuando no está integrada y está proyectada. Dice, la persona tiende a sentir que no vale nada, a menos que alguien la ame, sensación de falta de vida,
ya que Afrodita es la portadora de dicha. Uno necesita poseer un objeto precioso para sentirse vivo, aunque esto acabe por destruir al objeto. Esto implica una posesividad destructiva. La dependencia de personas, objetos sobre los que uno proyecta a Venus provoca un sentimiento ficticio o postizo del propio valor, y si esta dependencia se centra en el dinero o en las posesiones, uno se convierte en un acaparador obsesionado por acumular. Da el ejemplo histórico de los suicidios en Estados Unidos en la crisis de la bolsa del año 1929, como muchas personas se suicidaron frente a una debacle económica, como seguramente más allá de la crisis colectiva había allí algo que tenía que ver con la dificultad de la autovaloración en cuanto a sentir que la propia vida dependía en ese caso de una pérdida económica. Dice que Venus tiene que ver con el desarrollo del gusto personal. Si está desarrollado, refleja lo que más valoramos. Y acá pregunta, ¿cuántos de vosotros sentís que realmente habéis desarrollado vuestros gustos personales y sois capaces de expresarlos? En el nivel ordinario es la simple capacidad de entrar en una tienda y saber que algo, una prenda, un mueble, un adorno o lo que fuere, es absolutamente adecuado para vosotros sin hacer caso de los intentos de un amigo o del vendedor por desviarnos hacia lo que a ellos les parece apropiado. Aprender a desarrollar y expresar los propios gustos lleva tiempo, sobre todo si esta facultad venusina se vio socavada en la niñez. Bien, es muy claro cuando relaciona la importancia de Venus en las cosas del día a día y en los ejemplos, ¿no? De lo cotidiano. En este sentido, entonces, saber qué es lo que nos gusta, saber qué es lo que va con nosotros, lo que nos hace sentir bien, es central en la incorporación de la función de Venus. Dice, Afrodita es necesariamente vanidosa, de modo que si queréis ofrecerle vuestra amistad, debéis estar preparados para pasaros 3 horas probándoos cosas una y otra vez, hasta que empecéis a familiarizaros con esa misteriosa sensación de lo que lo hace a uno atractivo a sus propios ojos. Esa última parte la subrayé, ¿no? Hasta empezar a familiarizarnos con la misteriosa sensación de lo que lo hace a uno atractivo a sus propios ojos. O sea, no un cálculo que tenga que ver con gustarle al otro o atraerle al otro, sino en principio sentirnos bien con nosotros mismos en aquello que elegimos, en lo que queremos, en lo que valoramos, en lo que hacemos, ¿sí? Como una base sólida a partir de la cual integrar esa función, la función de Venus. Bueno, para dar paso a lo que viene ahora, a la parte que viene ahora, que tiene que ver con una articulación que hice sobre algunas biografías en relación a Venus. Elegí como en el primer video el signo de Aries. En el primer video, después de ver, de articular algunas partes del libro de las lunas de Caruti, había elegido 4 biografías para tratar de relacionarla con lo que habíamos visto, y aquí me pareció también interesante hacer algo similar. En este caso vamos a ver algunas biografías de personas que tienen Venus en Aries. Antes vamos a ver algunos párrafos de Liz Green cuando hable específicamente en el seminario de Venus en Aries. Dice que a Aries no le interesa lo que piensen los demás, sino una experiencia interna, en este caso la potencia, el poder fálico, la sensación de estar vivo y de ser capaz de hacer que las cosas sucedan. Esto incluye el hecho de generar ideas nuevas, que es también una forma de potencia y de poder fálico. Se puede entender fácilmente la atracción de Aries por la actividad física, como el deporte, por ejemplo, aunque no sea un signo de tierra. No es el cuerpo como tal lo que le interesa,
sino la experiencia del fuego interior y el poder que conllevan la competición y la conquista. Es decir, que Venus en Aries se centra en este sentimiento de potencia interior, su sensación de ser una persona digna de ser amada, atractiva y valiosa. Bueno, esto, ¿no?, de la potencia interior es central para conectarse con la función de Venus cuando está ligada a la cualidad ariana, ¿no es cierto? Con Venus en Aries, ese sentimiento de potencia, bueno, lo que decía recién, es el elemento central de la autoestima. Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos, como les decía recién, de biografías de personas con Venus en Aries. Bueno, ahí puse una frase que se me ocurrió interesante para articular, ¿no? Para darme una primer entrada a la cualidad que impregna a Venus en Aries, que tiene que ver con la vitalidad, y tomé la frase de la canción de Virus, ¿no?, que se llama Luna de Miel, la canción, que en el momento dice la frase como estribillo, creo que es adorando la vitalidad. Aquí puse las fotos de las personas, de las biografías que vamos a articular con Venus en Aries. Seguramente algunos reconozcan a alguno de los personajes, vamos a ir viendo cada uno. Bien, el primero se llama Mary Fredriksson, era la cantante de Roxette, ¿sí?, el grupo Roxette. Los datos biográficos, 1958-2019, las energías así principales para poner Sol, Luna y Ascendente, el Sol y el Ascendente en Géminis, la Luna en Escorpio. Y ahí puse algunas palabras claves para relacionar con Venus en Aries, ¿sí?, y con lo que vamos a ver ahora de la biografía de ella. Fuerza arrolladora, potencia, energía, intuición, fascinación, ingenuidad, vitalidad. Son todas características que tienen que ver con lo que estamos viendo. Bueno, las fotos son muy alegóricas de la cualidad ariana, que tiene que ver con la energía, ¿no?, y con la potencia también. La primer placa, vamos a ver algunas frases que dicen sobre ella, y las restantes van a tener que ver con frases de ella misma en su libro en su autobiografía. ¿Sí? Bien, dice Thomas Johansson, tiene una fuerza arrolladora, realmente tiene la capacidad de transmitir sentimientos, eso es algo que forma parte de su manera de ser, tiene una potencia en la voz increíble, a pesar de lo pequeña que es. Bien, otra persona, Jonas Åkerlund, dice, tiene una energía increíble tanto en el trabajo como en su vida privada, era una auténtica rockera, beber cerveza y seguir de bares después del trabajo, nos lo hemos pasado muy bien juntos, pero también es una persona muy creativa y lo da todo en su trabajo. Y finalmente, Shell Anderson dice, es muy intuitiva y consigue que sus letras tengan vida, tiene credibilidad, llega a quienes la escuchan, no sé lo que es, mantiene los canales muy abiertos, de mí para ti, hay una especie de ingenuidad, de fascinación, que conecta con el público directamente. Disfruta sin disimulo cuando canta y eso también le llega al público. Bien, bueno, fui marcando con rojo las partes que me parecen centrales, ¿no? Esto de la intuición también es una cualidad muy, muy ariana. También el tema de lo que tiene que ver con esto de la ingenuidad, ¿no es cierto? La ingenuidad, la inocencia, muchas veces también está imbricada con esta pasión y esta capacidad de potencia y de fuerza, ¿no es cierto? Como esta energía fresca que implica el ariano de salida, ¿no?, de salida, de expresión de la energía. Bueno, vamos a empezar ahora con algunas frases de ella misma. En esta placa marqué la frase que ella decía, solía tener un exceso de energía desbordante.
Dice que cuando era chica nunca podía quedarse quieta, eh, y que esto, bueno, era algo que aparecía allí en su... Relata una anécdota con su padre que dice no era capaz de permanecer quieta, sino que le daba patadas al asiento delantero. Dice Katharine Hepburn fue desde muy pronto mi modelo, siempre me ha gustado el estilo masculino que tenía. Eh, y dice que fue poco a poco encontrando su estilo y sintiéndose mejor con traje o pantalones, elegante, un poco masculina. Bueno, esto de la masculinidad es una recurrencia, así vamos a ver con Venus en Aries en las diferentes biografías. Bien, en esta placa, en el momento en el que ella estaba eh, pasando por una enfermedad, le dijeron, vas a ponerte bien, y dice la pareja, ¿no? Eso despertó en mí una fuerza, un sentimiento de revancha. Ahora veréis, cabrones, os lo voy a demostrar. Había tocado fondo, pero decidí que ya estaba bien. Y en relación al inicio, a los inicios de su carrera, o más bien de su masividad, marca una canción como un punto de inflexión muy importante a partir del cual, bueno, se produjo esto que hablábamos antes en relación a Venus, como del autodescubrimiento, ¿no? La canción se llama Soul Deep y dice, cuando uno ve el video que grabamos con Soul Deep, queda claro que realmente yo estoy desatada. En él sí que llevaba unos tacones altos y además un vestido corto. Parezco una auténtica loca. Bailé sin parar con aquellos tacones altísimos y lo di todo. Dice, estaba cansada de la blandenguería sueca, siempre me colocaban al lado del mar con cara de solemnidad. Quería soltar amarras, hacer locuras. Bueno, esa es la frase que elegí como título para esta placa, ¿no? La Mary Fredriksson tranquila enseñó las garras, actuando me siento más viva. Dice, algo palpitaba en mi interior y yo quería mostrarlo. Quería hacerlo todo a la vez. La artista en la que me convertí en el escenario con Roxette salió enteramente de mí misma, sencillamente exploté. Ocupaba todo el escenario, saltaba, bailaba. Bueno, ahí puse fragmentos de uno de los temas eh, que su compañero en la banda escribió, el compañero de Roxette era el que escribía los temas y muchas veces escribía pensando en ella, en el estilo de ella y en la forma de ser de ella. Ahí en su autobiografía ella misma pone este fragmento de este tema, de Look, en donde me pareció también interesante incluirlo porque tiene que ver con esta cualidad de lo ariano, ¿no? La letra. Bien, y también hay otros temas, no solamente de Look, sino Dress for Success y Dangerous, que también dan cuenta, pongo yo ahí, de Venus en Aries. Finalmente dice, bueno, ¿sabes cuál es el momento más feliz en el escenario? Es justo el momento en el que das el primer paso para salir a escena y escuchar las reacciones del público. Bien, continuamos con la próxima biografía. Ahí tenemos a Mia Farrow. Nació en 1945, Sol en Acuario, Luna en Capricornio y Ascendente Tauro. Y ahí las palabras clave, ¿sí?, que puse para lo que vamos a ver en esta biografía: explorar, piratas, cowboys, valor, vitalidad, estrépito, anhelos, salvaje, violencia, cabalgar, atrevimiento y potencia, maravilla, pistola, caminar entre autos, euforia, instinto, fuerza, voluntad, celebración. Bueno, aunque parezca mentira, todas estas palabras están incluidas en lo que vamos a ver ahora, en lo que fui eligiendo eh, de la lectura de la autobiografía también de Mia Farrow.
Dice, si de mí hubiera dependido, habría elegido ser un chico por la fascinación enorme que despertaban en mí los exploradores, los caballeros errantes, piratas, soldados, cowboys, jinetes, buzos, Robin Hood y Superman. No tenía nada claro lo que significaba ser mujer. Intentaba caminar torpemente con los zapatos de aguja de mi mamá, de mi madre, y examinaba su extraña ropa interior y me desazonaba. Bueno, ahí cuenta cuando era chica que estuvo internada en un cierto periodo de tiempo en un hospital, recuperándose. Dice, cuando me dieron por equivocación un par de pijamas de chico con un estampado de coches de bomberos, en lugar de aquellas humillantes batas abiertas por detrás, los llevé durante una semana y escondí el camisón limpio que traían a diario debajo del colchón. Este pequeño detalle me sirvió para sentir que tenía control sobre algo y me elevó mucho la moral. Bueno, aquí vemos esta noción de tener control sobre algo, ¿no? Ligado a la cualidad de Venus en Aries, y también esta diferente valoración y sensación que le generaba en ese caso esa ropa masculina, ¿no? Trepábamos a los árboles, construíamos fuertes y casetas, discutíamos, corríamos, explorábamos, espiábamos, jugábamos encima de los tejados, íbamos en bici, patinábamos y nadábamos. Bueno, ahí obviamente todas actividades que de chica relata que hacía, que bueno, que le gustaba y que tenía que ver con este proceso de descubrimiento a partir del despliegue físico, ¿no? Los autobuses de turistas recorrían de arriba abajo las calles de Beverly Hills. Era difícil estar a la altura de tanta expectación. Por eso las representaciones que destinábamos a la gente de los autobuses eran frenéticas, de un grandilocuente estilo operístico. Nos salpicábamos de sangre simulada con ketchup, nos estrangulábamos, nos apuñalábamos, tambaleábamos, nos arrastrábamos, nos encogíamos y nos retorcíamos, aullábamos y gritábamos a voz en cuello. Bueno, también, ¿no? Todo ese despliegue físico y, y muy enfatizado y exagerado, ¿no? Mi padre me explicó cosas de la guerra y me enseñó unas preciosas medallas. Y dice, preguntándome, que ella se quedaba preguntándose si yo tendría algún día el mismo valor que él, ¿no? Bueno, aquí aparecía esta fascinación, ¿no? Con el valor del padre. Dice, al cabo de un tiempo, si algún desprevenido me compraba una muñeca, después de darle las gracias me iba directo a la parte de atrás de la casa y le destrozaba la cabeza en las escaleras de ladrillo para quitarle los ojos antes de que lo hicieran mis hermanos. No estaba tan mal. De todas formas, la única muñeca a la que tuve realmente apego fue la primera. Bueno, ahí ella relata que tenía muchos hermanos varones que de alguna manera se burlaban un poco de ella con el tema de tener una muñeca, y que ella misma en un determinado momento, bueno, le quitaba los ojos a las muñecas porque intercambiaba en la escuela los ojos de muñecas por otras cosas, ¿no? Dice, yo procedo de una tradición de familias numerosas y ese es el estado que siempre ha sido el más natural para mí. Me gusta la vitalidad y el estrépito. Ahí es la frase que tomé como título de la placa. Yo anhelaba, sin embargo, la existencia contemplativa y la fusión con la mente divina. Me parecía la forma más pura, poderosa y plena de sentido de invertir mi vida. Bueno, aquí vemos la otra faceta del ariano, ¿no? El ariano, por un lado, tiene la cualidad de la potencia hacia afuera, ¿no? Hacia la realidad física, y por otro lado, al mismo tiempo, la potencia del ariano tiene que ver muchas veces con el fuego interior, ¿no? Con lo espiritual. Ese segundo año gané la medalla de gimnasia, lo cual me hizo una ilusión tremenda, como nunca lo había sentido en mi vida. Bueno, ahí algo que tiene que ver con, obviamente, con el despliegue físico. Bueno, ahí su encuentro con Dalí, ¿no? Dice, Dalí abrazó la parte de mí más salvaje y más terrorífica, abrazó el vacío y el caos y la futilidad y la noción disparatada del mundo.
como muy importante ahí el vínculo que tuvo con Dalí. Cuenta una anécdota. En uno de sus cumpleaños Dalí se presenta imprevistamente en la casa y le regala una botella con el título Violencia en una botella. Dice que le pone ese objeto y se va. Y dentro, cuenta que dentro ella estaba con su familia, con su madre, con sus hermanos. Había una rata devorando un lagarto. Bueno, una excentricidad ahí de Dalí que indica, que contiene como esta cualidad, aparte, además de lo sorpresivo, de, como dice el título, ¿no? Violencia en una botella, eh, esta cualidad como salvaje que relataba antes ella, y que tiene que ver con lo ariano, ¿no? Dice, cuando le confié a Dalí mi preocupación por no encontrar trabajo, mi impaciencia porque no ocurría nada, me dijo, si quieres un cambio espectacular, ponte los zapatos al revés. Bueno, una anécdota, ¿no? Que cuenta que eso finalmente sucedió, que consiguió trabajo eh, cuando, cuando realizó eso. Bien, dice Mia Farrow, antes decía que bueno, Dalí había abrazado la parte más salvaje de ella, y ella cuenta que después, en un momento, tuvo un caballo que le puso de nombre Salvador, ¿no? Como Salvador Dalí. Interesante cómo esa cualidad ariana que muchas veces está relacionada con, no solamente con lo físico, los deportes, sino que el caballo es un significador ariano también, todo lo que implica el caballo en sí mismo y la actividad, ¿no? De cabalgar. Y cómo le puso el nombre entonces de Dalí a su caballo. Dice, ahora me levantaba antes del amanecer para poder cabalgar por las colinas de detrás de Malibú. Los fines de semana cabalgaba por la playa y exploraba, ¿no? La importancia de la exploración también, ¿no? Los cañones de Malibú. Bueno, y ahí empieza a relatar y a contar algo que tiene que ver con su relación con Frank Sinatra. Tuvo una relación con él y ahí cuenta en este párrafo algunos puntos importantes que tenían que ver con eso y cómo el encuentro desde eh, lo que tiene que ver con la mirada, con lo no verbal, con la intuición, ¿no? Dice, a cabo de cierto tiempo llevamos mi caballo a Palm Springs y comencé a cabalgar por el desierto, ahí con Frank Sinatra, ¿no? Dice, mis perseguidores desistieron, pero a raíz de ese incidente, en un momento quisieron como eh, molestarla o la seguían, ¿no? A partir de ese incidente, Frank decidió que tenía que aprender a protegerme. Compró una pequeña pistola con empuñadura nacarada y en el desierto que se extendía junto a la casa dispuso latas para enseñarme a disparar. Bueno, otra significación ahí ariana que tiene que ver con esto, ¿no? De defenderse, del tema de disparar, de la pistola. Si bien después no, ella relata, ¿no? Que no continuó con eso, bueno, pero apareció ese momento de, de comenzar con eso, ¿no? Como de probar con esa forma de defensa. Bueno, después relata en una de las películas que dirigía Roman Polanski, había una escena en la que el director le había pedido que atraviese el tráfico sin mirar, ¿sí? Por dónde iba. Dice, yo respiré hondo y entonces se apoderó de mí una sensación de ingravidez, casi de euforia. Entonces, bueno, ahí por eso puse el título, ¿no? De esa placa, atravesar el tráfico sin mirar. Una de las circunstancias que generó la crisis y la posterior separación con Frank Sinatra tenía que ver con eh, la, la duración de la filmación de esta película, que era El bebé de Rosemary. Frank Sinatra de alguna manera quería que vuelva lo más pronto posible y a ella se le generó el dilema de
de suspender la filmación, de abandonar la filmación o no. Y dice que bueno, que la terminó y que esa decisión la marca como muy, muy importante. Dice, también era consciente de que en esa decisión me definía a mí misma, ¿sí? Eso lo relaciono con todo lo que vimos antes de lo venusino en relación a la autodefinición, ¿no es cierto? Dice, si abandonaba el proyecto, con el tiempo incluso él vería que había hecho algo despreciable, lo cual solo haría disminuir su respeto por mí. Bueno, ahí relata cómo en muchas circunstancias de su vida, en este caso puntualmente en un viaje que hizo por India, eh, todo lo que hizo en ese viaje, las experiencias que tuvo, ¿no? Y el animarse, ¿no? Dice, cuando algún que otro revés me llevó más de una vez al borde del precipicio, no caí postrada en la maraña de misterios del fondo. En ese umbral cristalino, las grandes fuerzas de mi existencia se aunaron para cobrar vida. Míos son, al cabo, el instinto de orientación del navegante, la fuerza para volver a izar las velas, la voluntad para volver a aprovechar los vientos, e incluso cuando he perdido la tierra y todo lo que he amado y me encuentro herida por la pérdida y atemorizada, incluso entonces los milagros existentes a mi alrededor surgen para festejarse a sí mismos y yo me sumo a la celebración. Incluso entonces confío en que brotará para salir a mi encuentro una nueva orilla en la que hallaré... se me fue, a ver si puedo volver. Ahí está. E incluso entonces confío en que brotará para salir a mi encuentro una nueva orilla en la que hallaré un nuevo hogar y nuevas cosas en las que depositar mi afecto. Bueno, me pareció muy importante todo ese párrafo que lo dividí en esas tres partes, como todo lo que relata allí tiene que ver con lo que venimos viendo, ¿no es cierto? Y allí elegí estas tres palabras: instinto, fuerza, voluntad. Bien, seguimos con la tercera biografía. Esta vez es la actriz Katharine Hepburn, 1907-2003, Sol y Luna en Tauro, ascendente Escorpio. Las palabras que elegí para que describen un poco lo que vamos a ver: frenética, gozar, saltar, éxtasis, ebullición, encender, iluminar, volar. Dice, bueno, empieza hablando de la importancia de su madre, ¿no es cierto? En su autobiografía: fue mi madre quien asimiló mejor la enérgica filosofía de George Bernard Shaw. Este es el verdadero goce de la vida, ser usado para un objetivo que tú mismo reconoces como importante, estar totalmente agotado cuando te arrojen al cajón de los trastos, ser una fuerza de la naturaleza, en lugar de un pequeño zoquete febril y egoísta, lleno de malestar y resentimiento, quejoso siempre de que el mundo no se dedique enteramente a hacerte feliz. Bueno, allí un párrafo muy, muy claro, muy explícito, que tiene que ver con esto de conectarse con la propia fuerza, y no gastar la propia energía en esto de que dice acá de la queja o del malestar o el resentimiento, ¿no es cierto? Dice, no te des por vencida, otra de las enseñanzas de la madre hacia ella, ¿no? No te des por vencida, lucha por tu futuro, la única solución es la independencia, las mujeres valen tanto como los hombres, adelante. No tienes demasiado dinero, pero sí un espíritu independiente, conocimientos, educación. No cedas, traza tu propio camino, no gimas, no te quejes, piensa positivamente. Y relata allí una anécdota. Dice, una vez en Bryn Mawr, mamá necesitaba dinero, solo pudo recurrir a una chica que tenía problemas con trigonometría. Mamá no sabía trigonometría, así que consiguió los libros, llamó a la chica y durante 6 semanas se mantuvo 2 lecciones por delante de ella. La chica aprobó el examen y mamá también. Bien, después relata un poco las enseñanzas o lo que le transmitió su padre en relación a la importancia de la actividad física. Ahí relata en ese párrafo eso, y al final dice, podemos utilizar nuestros cuerpos como instrumentos, sube, baja, triunfa.
Otra anécdota dice, el árbol que yo solía trepar, los vecinos alertaban siempre a mamá, que se llamaba Kit, le decían, Kit, Katy se ha subido al abeto. Sí, ya sé, no la asustéis, no sabe que es peligroso. Pero el mejor regalo que nos hizo mamá fue el de la libertad para ser ruidosos, para gritar sin regaños. ¿Quieres hacerlo? Sí, hazlo. Y después me cuentas, ¿no? Como este clima de libertad, de disfrute que ella vivió desde su infancia, ¿no es cierto? Yo era pecosa y llevaba el cabello como el de un chico, con un hermano mayor y dos menores. Ser niña era un tormento. Siempre quise ser un chico. Por si les interesa, me llamaba Jimmy. Todos los deportes, golf, tenis, inmersión, natación, saltos, lucha, ejercicio sobre colchonetas y gimnasia. Me encantaba zambullirme. Diablos, me encantan todos los deportes. Yo era delgada, muy fuerte y no tenía miedo a nada. Y ahí relata de un torneo de saltos ornamentales, relata cómo era el salto, y dice, es el salto más peligroso que puede imaginarse. Bueno, y relata después una anécdota con una amiga de la infancia en la que entraban a casas vecinas. Dice, mi misión consistía en deslizarme por una claraboya que habían dejado abierta por distracción. Bueno, allí habla un poco, esto habla de como de la intrepidez y la audacia, ¿no? Que podemos relacionar con lo ariano también. Bueno, con respecto a su decisión de ser actriz, dice, mi madre en cambio me apoyaba, el padre no estaba tan convencido. Para ella cualquier cosa que yo desease era mejor que elegir el camino trillado de convertirme en niñera de la siguiente generación. En su opinión, las mujeres debían vivir la vida, ver si podían arreglárselas para ser más independientes del sexo masculino. Bueno, como la madre evidentemente fue una base muy importante para la conexión con el propio Venus, ¿no es cierto?, de ella misma. En el sentido de el disfrute de autorizarse las elecciones que iba haciendo y de permitirse eso, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a sus inicios como actriz, cuenta cómo se sentía. Dice, ahora empiezo a ver por qué no conseguía conectar mi voz con el diafragma. Creo que la vida y mi futuro me excitaban tanto que sencillamente estaba demasiado frenética como para poder relajarme. La propia vida era una especie de éxtasis, oportunidades, esperanzas. Estaba sola y llena de gran excitación. No necesitaba nada más. Con respecto a uno de sus primeros papeles, relata la confianza en la que se tenía. Dice que se sentía absolutamente descarada, llena de una especie de confianza loca basada en nada más que en la energía y el ego. Si abrían una puerta, yo pasaba, aunque la habitación donde entrase estuviera en llamas. Debo haberla leído muy bien, impulsada por una especie de ebullición frenética. Por supuesto, yo no sabía lo que hacía, estaba empezando, ¿no es cierto? Pero lo hice con gran estilo. Bueno, y ahí como otro anécdota de la confianza que se tenía en una de sus primeras funciones, dice, la sala se vino abajo, estallaron los aplausos y por supuesto pensé, bueno, ya está, soy una estrella. Ahí hay algo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? De esta cierta ingenuidad e inocencia ligado con lo ariano, ¿no? Dice, no era la primera dama de Maquena, era la estrella. Y él era mi primer galán, ¿no? Como ahí se ponía ella en el lugar central, cuestionando un poco también incluso los estereotipos de género, ¿no? Ligados en este caso al mundo del espectáculo. Dice, bueno, tal vez yo no pudiera conservar un papel, pero sí podía conseguirlo. Esto también tiene que ver con lo ariano en el sentido de que muchas veces con lo ariano se inicia algo, comienza algo, aparece esta cualidad del inicio, pero no necesariamente eso
se sostienen. O sea, con Aries, solamente con Aries las cosas no son sostenibles, sino que la función del ariano es como esa chispa del comienzo, ¿no? Dice, bueno, esto del papel, dice, tenía una especie de don para conseguir papeles. No importa en realidad si hubiese leído o no el libreto, podría llamar la atención, reír, llorar, era rápida. Pero mi concentración era absoluta, no se basaba en una concepción intelectual del papel, sino solo en la chispa universal. Ilumina el papel, ilumina a la persona, el público, golpea, enciende. Bueno, también, ¿no es cierto? La parte de ese instinto para conectarse desde un lugar no intelectual, sino desde la vivencia, el sentimiento, la intuición, justamente. Bien, ahí cuenta una de sus primeras experiencias. Dice, yo llevaba en una de las funciones, ¿no es cierto? O una de las primeras películas. Llevaba un ciervo al hombro, tiene una gran seguridad de movimientos. Eh, Dice, además, no me importaba arriesgar la vida a cambio de la fama. Dejé el ciervo en el suelo e hinqué en tierra una rodilla, haciendo una reverencia a Hipólita, mi hermana, reina de las Amazonas. Bueno, cómo aparece acá la cualidad del ariano, incluso en los papeles de ficción que ella representaba, ¿no es cierto? Me sentía llena de alegría de vivir y con la excitación de la oportunidad y un deseo salvaje de resultar fascinante. En aquel momento de mi carrera estaba volando por los aires, escaleras arriba, abajo, sin barandilla. Lo que importaba era la vida, la alegría, la juventud. Bueno, acá cuenta una anécdota que tiene que ver con que en un momento estaba con su pareja en la casa y ella se estaba bañando, él prende la chimenea y, eh, y bueno, y se empieza a prender fuego. Eh, el novio o la pareja se llamaba Ludi. eh, en ese momento la llama, dice, el tono de su voz me hizo saltar de la bañera, acudí corriendo y Ludi estaba en llamas, había un reguero de llamas desde él hasta la chimenea. La lata de petróleo que Ludi tenía en la mano estaba ardiendo y no podía soltarlo. El edificio estaba habitado en su totalidad por hombres, fueron entrando uno tras otro y apagaron el fuego del suelo. Me puse de pie, yo seguía totalmente desnuda, inconsciente de estarlo y diciendo a todos lo que tenían que hacer. Cuando entró apresurado un hombre joven para ayudar, que quedó petrificado. Solo entonces corrí hasta el baño. Bueno, como en toda esta anécdota se dan eh, muchas significaciones que tienen que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Con lo ariano desde lo más, si se quiere, lo más literal, que tiene que ver con esto del fuego. Por otro lado, recién veíamos en una de las representaciones que ella contaba, tenía que ver con esto de lo amazónico, ¿no? Y cómo en esta situación de estar estar desnuda frente a los vecinos que iban llegando por el incendio y sin la conciencia de estarlo, eh, parecía como una imagen que tuviera que ver con esa cualidad, ¿no? Bien, dice una de las frases que dice ahí en su autobiografía, dice, a medida que se vive, uno aprende que si no remas, tu barca no se mueve, ¿no? Esa la puse como título de la placa. Con otra pareja, dice, el humor imperante era la alegría, se llamaba Leland Hayward, todo era como una sorpresa maravillosa. Simplemente disfrutábamos y disfrutábamos durante casi 4 años. Yo no quería capturar a nadie para casarme, simplemente no quería casarme. Me gustaba la idea de ser estrictamente yo. Me gustaba y disfrutaba de su compañía, navegación sin sobresaltos, diversión. Hay tan poca gente divertida, ¿lo han notado? Era como comer cucuruchos de helado en un día caluroso, una delicia. Bueno, ahí eh, obviamente esto del disfrute y el centrarse de ella en lo que tiene que ver con eso, ¿no? Después tuvo una relación con Howard Hughes,
Dice, era entonces un personaje curioso, había decidido dar la vuelta al mundo en avión, lo hizo y batió el récord de velocidad. Era excitante, solía volar con él a todas partes, me enseñó a pilotar. Parecía que estábamos hechos el uno para el otro. Yo admiraba su carácter y su energía. Después cuenta también que valora el hecho de que no de que hayan decidido también mantener cada uno su autonomía y su independencia, ¿no? Por el carácter también de cada uno. Bien. Bueno, llegamos aquí a la última biografía que vamos a ver. Se trata de Roberto Gómez Bolaños, 1929-2014. Sol y ascendente en Piscis, luna en Leo. Y las palabras claves, ¿no? Golpes, trompadas, boxeo, deportes, cacería, brincos, inocencia, ingenuidad. Muchas, un poco, algunas se repiten, ¿no? Con algunas que vimos antes. Ahí están algunas fotos. Dice, cuando habla de sus recuerdos de la escuela, ¿no? Sus primeros recuerdos, dice, de dicha escuela, mis recuerdos son obviamente vagos, entre ellos un par de pleitos a trompadas, situaciones que me acompañarían durante toda mi infancia y toda mi juventud. Y se pregunta, ¿no? ¿Por qué esa costumbre de liarme a golpes cada rato? Mi tío, gran aficionado de la cacería, me había regalado un rifle con municiones. Ante él me habría gustado presumir el zanate muerto como trofeo que avalaba mi calidad de cazador, pero en ese momento mi tío estaba en la oficina y decidí mostrar el trofeo a mi tía Emilia. Bueno, relata cómo continuaba este tema de las peleas en las escuelas y después cuenta de la importancia de los deportes para él, ¿no? Dice, me refiero a la práctica de los deportes que ayuda a generar una gran seguridad en uno mismo. En la secundaria también aparece este tema de los encuentros a golpes. Dice, entre tanto fui invitado a jugar en las fuerzas infantiles del equipo Marte de fútbol. Bueno, ahí como aparece el nombre, ¿no? Marte, de la literal, digamos, en cuanto a la relación con lo ariano. Las peleas a puñetazos y uno que otro puntapié también eran el pan nuestro de cada día en la colonia del Valle. Lo malo fue que seguí sin escarmentar en eso de los pleitos a puñetazos, y tanto que luego intervine en el campeonato de boxeo de preparatoria, donde fui subcampeón en el primer año y campeón en el segundo. Bueno, acá aparece el tema del boxeo, ¿no? Además de lo que tiene que ver con los deportes en general. Dice, el paso inmediato fue inscribirme en el campeonato de guantes de oro, máxima competencia del boxeo de aficionados. Me alejé de los cuadriláteros, aunque seguí siendo aficionado total al llamado arte de la defensa personal, hasta que en el transcurso de muchos años me di cuenta de lo salvaje y primitiva que era esa práctica, que más que un deporte se asemeja a las cruentas batallas de los gladiadores en el circo romano. O sea que por un lado, en principio a él le gustaba, pero también después se preguntaba o tenía dudas. Lo mismo pasaba con el tema de la cacería, ¿no? Y ahí lo relata. Dice, al día siguiente comenzó la cacería. Dice que, bueno, mataba palomas, águilas, armadillos, tejones y no recuerdo qué más. Al cabo de unos días empecé a tener dudas que expuse frente a mis compañeros de aventuras y que fueron inmediata y hábilmente rebatidas, ¿no? Si te comes un bistec, decía uno, es porque alguien mató una vaca, no es cierto. Bueno, pero allí lo importante que me pareció para marcar es esto, ¿no? Esta ambivalencia con respecto en algunos puntos a lo arquetípicamente ariano. Afortunadamente había otras actividades aparte de la cacería. Una de ellas era montar a caballo. Bueno, aquí aparece otra vez, ¿no? El tema del caballo. Algo en lo que yo tenía muy poca práctica. Mi novatez se hizo más evidente cuando monté una yegua que echó a correr sin más ni más y a una velocidad que rebasaba por completo mis moderados afanes de llanero solitario. Teníamos muy poco tiempo de conocernos. Yo le había pedido que fuera mi novia y ella me había dicho que no, pero al darse cuenta de que yo me encogía de hombros con gesto de resignación, ella se apresuró a aclarar, pero lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, acá aparece este tema de en sus primeros
relaciones o encuentros amorosos, este tema de la seducción, de la conquista, ¿no? Cómo esta chica le estimulaba lo que tenía que ver con eso, ¿no? De la seducción. No obstante, la gente empezó a distinguirme en sus primeras apariciones televisivas, principalmente debido a los brincos, caídas y todo aquello que requería agilidad y capacidad atlética, cualidades que me había proporcionado mi continua práctica de diversos deportes. Bueno, aquí aparece cómo se empieza a articular como él mismo cuenta, ¿no? Su experiencia deportiva con lo que empieza a generarle una repercusión en lo que tiene que ver con su actividad artística, ¿sí? Con este despliegue que tenía que ver con los saltos, las caídas. Bien, y allí una anécdota que tiene que ver con cómo el nombre del Chapulín Colorado, uno de sus personajes más famosos, ¿no es cierto? Dice, el primer guión que escribí le gustó tanto a quien habría de dirigir la película que me elogió diciendo que yo era un pequeño Shakespeare y empezó a llamarme cariñosamente Shakespeareito, diminutivo que, después de haber castellanizado su pronunciación, terminó por convertirse en Chespirito, ¿no? Que es como él es conocido masivamente. El Chavo era el mejor ejemplo de inocencia e ingenuidad propio de un niño, y lo más probable es que esa característica haya sido la que generó el gran cariño que el público llegó a sentir por el Chavo. Bien. Bueno, aquí vimos entonces en esta parte, estos fragmentos, ¿no? de biografías, algunas características que tienen que ver con la gama de cualidades ligadas a lo ariano, y cómo en cada uno de estos recorridos de vida hay un camino que tiene que ver con descubrirse a sí mismo, que implica la función venusina, a partir de el desarrollo, el encuentro y el desarrollo con esta cualidad de lo ariano. Bien. Bueno, espero que les haya resultado interesante. A mí me gustó mucho hacer este recorrido, me pareció muy estimulante para poder compartirlo. No solamente lo que tiene que ver con el gusto personal por estos temas, digamos, y por Liz Green, por esta autora, sino también por lo que implica, ¿no es cierto? Lo que implica en términos de bienestar y de la importancia que tiene darle lugar a lo que justamente nos hace bien desde el lugar de la satisfacción, del disfrute, como les decía antes también, en estos tiempos y en esta época tan compleja. Bueno, les envío entonces un saludo y nos estaremos reencontrando en el próximo video. Hasta luego.